Son las 9:04 de la mañana, recibimos ahora al economista Hernando de Soto, quien fuera también candidato presidencial. Señor de Soto, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy amable, muchas gracias. Usted ha mandado una carta con fecha 16 de julio a Pedro Castillo, en la que hace referencia a la reunión que usted mantuvo con él el 28 de abril pasado, al término de la cual él salió declarando que él no era comunista. Usted nos dice que se ha sentido satisfecho por esa declaración en ese momento, pero ahora en la carta, si la he entendido bien, lo que usted sostiene es que debe renunciar claramente a proponer una asamblea constituyente que signifique un distanciamiento real con la manera como en otros países algunas fuerzas vinculadas al comunismo han alterado las reglas de juego institucionales. Explíquenos, por favor, por qué ha sentido la necesidad de, digamos, radicalizar este pedido del señor Castillo ahora. Bueno, es una repetición porque eso mismo le dije el 28 de abril. Le dije que una cosa es, si era comunista, que dijera, pero si no era comunista, eso hacía gran daño a él, pero sobre todo al país. No quería que esto es un país que quería ser comunista, es número uno. Número dos, le dije que también no era cuestión de solamente autocalificarse, que definición es una buena cosa, sino darse cuenta que el instrumento de una asamblea constituyente es en la manera en la cual los partidos marxistas-leninistas, que no conozco uno en el mundo que no sea donde gobierna una dictadura, llega al poder. No hay problemas haciendo enmiendas. Los Estados Unidos tiene 40 y tantas enmiendas a su constitución, pero no son hechos por una asamblea constituyente a través de todo un proceso que inició Lenin y que consistía en ser una minoría y gradualmente tomar instancias de poder que establecían una dictadura socialista, estatista, y que, como sabemos, terminaron mal y con muertes y con pobreza. ¿Cómo está, Hernando? ¿Qué tal? Le saluda Mónica Delta. Hola, Mónica. Usted, con toda la experiencia que tiene, imagino que en una conversación puede identificar a un comunista. Decimos, en esta conversación que sostuvo el 28 de abril en Máncora con el señor Pedro Castillo, en el intercambio que tuvieron, ¿cómo definiría usted ideológicamente al señor Castillo? ¿Como un comunista o como alguien que se ha comprometido en una circunstancia determinada a una asamblea constituyente y entiende eso como un compromiso electoral solamente? Bueno, lo que ha pasado, Mónica, desde el 28 de abril hasta la fecha, ha corrido mucha agua bajo el puente y todavía no ha venido la declaración que se refiere a la Asamblea Constituyente. Y por eso le he escrito de nuevo, porque me parece que sin esa definición quedamos que está o es marxista-leninista o está todavía dominado por ellos o está esperando su momento para que cuando ya tenga recursos propios, esté en el gobierno con su propia gente, ahí se los sacuda a los marxistas-leninistas que pueden estar o están en este momento justo detrás y al lado de ellos. Mi percepción en el momento del 28 de abril y lo después es que si bien no ha sido constante ya en todas sus definiciones, está diciendo que no va a expropiar, etcétera, pero si sigue la Asamblea Constituyente, significa que ha dicho que no es chofer, que no le gustan los automóviles, pero todavía sigue en su Lamborghini. Y eso es una cosa que sí tiene que deslindar, porque si fuera el caso, estamos entrando a esa secuencia típica de los marxistas-leninistas, que entran con la gente más suave, menos conspicua, menos radicales, y poco a poco, a medida que se van organizando, logran copar el Estado. Se llama, Lenin lo llamaba esto, el mecanismo de lograr las instancias más altas, siendo una minoría, es lo que hicieron los bolcheviques, que se llamaban minoría, para con una pequeña porcentaje del electorado dirigirnos a algo que puede ser como Cuba o mucho peor. Claro, ahora hay un jaloneo, evidentemente, con alguien que sí es abiertamente marxista-leninista, lo proclama y se siente orgulloso de serlo, como es el señor Vladimir Cerrón, con todas las investigaciones que puedan haber alrededor y la circunstancia
judicial que le ha tocado. Sin embargo, parece que hay una ascendencia pues muy grande en el caso de las decisiones de Pedro Castillo. Usted ha dicho en su carta también, y ahí va la pregunta, es que nada de lo que habría prometido hacer el señor Castillo podría dejar de hacerse no teniendo en cuenta una asamblea constituyente. Es decir, todos los puntos, no hablo del ideario, sino del plan bicentenario, podrían hacerse sin necesidad de una asamblea constituyente. Así es, correcto, Mónica. Lo que hemos hecho durante los 2 meses que han pasado, durante este tiempo hemos agarrado el programa de gobierno de Perú Libre, hemos visto cuáles son las 30 metas principales, por lo menos nosotros nos hemos clasificado con 30, esas son las que pueden ser analizadas, las que son eventualmente posibles, las hemos dividido en 4 secciones distintas y hemos visto que a la luz de posiblemente legislación, tratados, convenios, reglamentación que ellos desconocen, que no es absolutamente necesario, no hay razón alguna de entrar a una asamblea constituyente. Todo lo que el Perú necesita para cumplir las metas casi de todos los partidos políticos del Perú están ya en la legislación, están ya cubiertas con una posibilidad de interpretación constitucional y no son necesarias. Y es por esa razón que nosotros decimos, bueno, si no es necesario, ¿qué otra razón podría haber si no fuera la marxista-leninista? Que es sencillamente crear un vehículo aparte, lo que nosotros llamamos un caballo de Troya, es decir, un caballo de regalo, un presente griego, dentro del cual se nos introduce en un momento de euforia o de presupuesto que ellos tienen una serie de personas que nos van a dirigir a ser el equivalente de una Corea del Norte o una Cuba. Señor de Soto, buenos días. Buenas. ¿Cómo está? ¿Y usted confía realmente en que tendrá eco o ha tenido eco esa propuesta que usted le hace o le hizo en su momento al señor Pedro Castillo? Se lo pregunto porque el entorno del Castillo está obviamente firme en sus convicciones. Yo simplemente le leo un pronunciamiento de Guillermo Bermejo, congresista electo, quien señala que, usted ha mandado la carta a Pedro Castillo para que renuncie al llamado a una asamblea constituyente. Da gusto saber eso. Ahora, con más gusto, vamos a recolectar las firmas por el referéndum. O sea, ese entorno de Castillo es más fuerte para usted o confía en que él tendrá o atenderá este pedido que usted hace de renunciar a la asamblea constituyente. Bueno, 2 observaciones. La primera es que casi toda la plana mayor de Perú Libre ha respondido con fuerza. En otras palabras, he tocado nervio. Estas personas que generalmente cuando uno les dice qué deben hacer o no hacer, lo ignoran. Pero eso ha salido al unísono y inclusive tenemos una respuesta muy fuerte del Movadef. Ergo, han acusado el golpe. Y han acusado el golpe con lenguaje marxista-leninista, lo cual es útil en el sentido que uno ya comienza a saber quién está realmente de qué lado. Pero la otra cosa que también es importante es que en esa carta yo les indico que no vayan a creer que el problema de que no haya una observación internacional e inclusive nacional no les va a venir ahora que están llegando al poder. Por una razón muy simple, que les he dicho que el problema internacionalmente no se levanta por el lado del conteo. Es decir, se han dirigido inclusive de la derecha o la llamada derecha peruana a las instancias equivocadas de la OEA, han entrado por la fuerza falsa, no les han hecho caso, los han dejado en la sala de espera, no han llegado ni a la mesa de partes, y la razón por eso es que la limitación de las organizaciones internacionales, las instituciones que ya existen desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y ahora desde que colapsó el comunismo, no son las del conteo donde hay, en los Estados Unidos mismos hay problemas y nadie lo considera una guerra ideológica. Ahora hay mecanismos que se llaman la protección de la autonomía de un país, cuando un país puede ser tomado por una minoría comunista, convertirse en una cabecera de playa a través de medios terceros. Y les he hecho recordar, si es que lo sabían, y si no les he sabido, les he dicho que este es el caso del Perú,
y que van a ver, porque yo puedo liderar ese efecto afuera, y ya lo he comentado, que de comprobarse que no hay ninguna razón para poner y hacer activar una asamblea constituyente, que significa concentrar gente que va completamente a hacer una rearquitectura de la nación, es una cosa que se puede renunciar, y les podemos ejercer presión extranjera y nacional que lo deslegitimiza, porque ya tenemos medios para combatir eso desde que se desmanteló la Unión Soviética y desde que se acabó el comunismo en todos los países del mundo, exceptuando 4 o 5. De acuerdo. Acusándolos concretamente de que nos están llevando a un régimen que en todas partes del mundo significa dictadura de un solo país. No conozco un país comunista que no esté ahí, y hay varios mecanismos que se llaman el principio de protección, que yo me voy a encargar, con todos los que me quieren apoyar, lanzar contra ellos para evitar que ese país, si es que no tienen algún argumento válido en contra de por qué sería necesaria una constitución, no vale otro que es una conspiración comunista. De acuerdo, vamos a, por favor, escuchar durante unos instantes a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted, señor Hernando de Soto. Son las 9:19, estamos conversando con el economista Hernando de Soto, que fuera candidato presidencial. Yo quería preguntarle, señor de Soto, usted ha comentado que Pedro Castillo, le causó una buena espina, ¿le parece? Usó esa expresión coloquial, buena espina. Sin embargo, los argumentos que usted aporta en la carta son muy objetivos, porque usted sostiene que los objetivos y los lineamientos estratégicos del programa de Pedro Castillo se pueden realizar al interior de la Constitución actual, y señala, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad, contra la informalidad, contra los monopolios, así como desvirtúa que los TLCs vigentes en el Perú obstruyan que se aplique la política que Pedro Castillo postule. ¿Pueden explicarnos, por favor, si a usted le parece que estos argumentos que ha dado pueden ser efectivos con un hombre que le produce buena espina? Bueno, lo de buena espina es que yo sigo teniendo como una de las tantas posibilidades el hecho de que el señor Castillo, recién entrando a nivel de política nacional, todavía no esté enterado de todos los detalles que significa operar en un Perú que es parte de un planeta y no es sencillamente un satélite aparte. Cuando yo no estoy pretendiendo cambiar la forma de pensar de nadie, yo estoy pretendiendo sencillamente en una forma objetiva de hacer entender que sea uno rojo, blanco o púrpura, afuera hay un mundo que se llama una economía de mercado global que funciona tanto en China como en Occidente, y que sencillamente no es fácil, no es posible operar de una manera que no sea una conforme a esos reglamentos que necesitamos para nuestras exportaciones, importaciones, tecnología y todo lo necesario. Entonces, por eso yo lo trato a él con muy buenas maneras, que yo lo trato, soy cortés con él, porque si no está enterado, quiero efectivamente enterarlo. Lo que le he dicho, como usted me acaba de recalcar, es que si se trata de combatir monopolios, todos los mecanismos nacionales están en su sitio. El problema es que no se han utilizado hasta la fecha. Número 2, que aquellos que no tiene el Perú se puede utilizar a través de convenios internacionales, por ejemplo del Banco Mundial, para proveedores de fuente única, que son perfectamente aplicables y han sido aplicados en el Perú. Y en lo que se refiere a los tratados de libre comercio, hay los mecanismos para integrarlos, como no lo están ahora, a los sistemas bilaterales acordados y a los tratados bilaterales de inversión. En otras palabras, yo estoy esperando que el señor Castillo, ahora que es una persona que es más independiente, donde su candidatura se ha afianzado, pueda darse cuenta de eso, voltear y deshacerse de aquellos mecanismos que en una segunda o tercera etapa nos llevarían hacia un régimen comunista. Yo no veo ninguna razón, y se lo quiero probar, le he pasado un memorándum que se refiere a más de 2,000 páginas hasta de anexos, indicando
que una por una sus metas no necesiten una nueva constitución y por lo tanto es altamente sospechoso otro objetivo con pedir una asamblea constituyente que la no sea de tomar el poder en una forma absoluta, equivocada y contra el interés no solamente del Perú, sino de la comunidad a la cual nosotros pertenecemos a nivel mundial. Yo quisiera seguir insistiendo en el tema personal, ya que usted ha tenido la posibilidad de conversar, aunque inicialmente en una fecha ya lejana, la que estamos en este momento, que él estaría a punto de ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente de la República. ¿Usted, en su percepción, lo considera pragmático? ¿Le hizo la pregunta, esta es otra pregunta también, le hizo la pregunta de si era o no marxista, leninista o comunista? Y en todo caso, ¿qué cosa le respondió en su momento? Bueno, en su momento él hizo lo siguiente. Cuando yo le pedí una definición, él inmediatamente después en Máncora, el pueblo de Máncora, desde un balcón de un edificio en construcción, dijo: acabo de hablar con el señor Hernando de Soto, que me ha pedido definirme y quiero decir que no soy comunista, no voy a expropiar, quiero una empresa privada, y a mí me parece que hubo progreso. En Chota, que fue unos cuantos días después, donde estuvo debatiendo con la candidata Fujimori, retrocedió, pero desde entonces ha vuelto a esta posición inicial. Pero en su relación personal, en el momento exacto donde usted conversó con él, ¿cuál fue su impresión? ¿Que era pragmático, que no lo era, que era ideologizado, no lo era? O sea, ha sido perfectamente pragmático en la medida en la cual las palabras se las puede llamar pragmáticas. Ha dicho, inclusive claro, en ese momento yo le he ofrecido las cosas, siguientes. Le ofrecí para facilitarle su entrada a un mundo internacional que él desconoce, citas con distintos jefes de Estado en tanto Europa, Estados Unidos, como también en China, con el objetivo de que se dé cuenta que se llamen rojos, que se llamen comunistas, que se llamen socialdemócratas, todos iban a insistir en algunas reglas básicas, y esas reglas básicas son las de economía y mercado y de las democracias. Se aceptó de esos viajes, desde entonces no he tenido respuesta. Inclusive he agregado a algunos embajadores que él me ha mandado la posibilidad de reunirse, y ya he hecho los telefonazos del caso, con personas, jefes de Estado de otros países, como el señor Leclerc, que en África del Sur, que visto de un punto de vista no económico, sino social, político, que es la cosa que él entiende mayormente, podían ver cómo, por ejemplo, se destrozó el apartheid, porque en muchos casos se dice que el Perú es una Sudáfrica solapa, es decir, que es un lugar donde hay no solamente una discriminación económica, sino étnica y cultural, con Leclerc, con el presidente Kufuor de Ghana, con el jefe de las tribus indígenas de Canadá, igualmente con las de Alaska, y con el presidente suizo, que vive continuamente administrando 4 etnias completamente distintas que se odian. Entonces le he tratado de decir que hay cursos que se pueden hacer sumamente rápido para tentarlo de venir a esta dirección. Tengo la impresión, Mónica, que es un deseo suyo. No pongo mi mano al fuego porque no lo conozco a ese punto, pero de todas maneras él tiene una respuesta siempre muy receptiva al respecto, y espero que en el momento que se sienta independiente se despegue de marxistas-leninistas, que yo espero no son muchos, y sean entonces fáciles de poner del costado, y el Perú no entre en una aventura de la cual no puede salir. Señor de Soto, quería preguntarle sobre la situación propia del país, tomando en cuenta lo que estamos viviendo y ante la eventualidad, ¿no?, de un gobierno de Pedro Castillo. Pero hablando ya en términos generales, ¿sería, cree usted, un buen mensaje de parte del próximo gobierno, sea quien sea proclamado, que por la situación de emergencia y también de déficit económico se mantenga algunos ministros en el cargo, por ejemplo el de Salud, de Economía, Relaciones Exteriores? Estamos esperando la respuesta del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no?, el doctor Julio Velarde. Pero ¿cuál es su análisis bajo estas propuestas de mantener algunos miembros del Ejecutivo, repito, por la situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, como ustedes saben por las noticias,
yo lo visité a Julio Velarde, con el cual tengo una vieja amistad. Él ha trabajado conmigo en el Instituto Libertad y Democracia, y le pedí que, si fuera posible, él fuera co-anfitrión conmigo de una reunión con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, a quien yo conozco, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, a quien también conozco y conozco bien, con las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, con el señor Guy Verhofstadt, que representa a la Comunidad Económica Europea frente a los países del tercer mundo, del cual somos parte, y que fue 9 años primer ministro de Bélgica, muy interesado en el Perú y el papel que nosotros jugamos en la ruta o podríamos jugar en la ruta de seda China. Y la idea es que me dijo que si ya era elegido el señor Castillo, él, Julio Velarde, participaría en eso. Eso es lo que dio lugar a que Julio Velarde fuera entonces invitado por el señor Castillo. Yo instigé eso y dijo que lo iba a mantener. Entonces sigo vigente en mis propuestas de rápidamente pasearlo, internalizarlo, universalizarlo, y si fuera o algún momento fue tentado por el marxismo-leninismo, que se olvide de eso. No hay un solo país que se llama marxista-leninista que no sea más pobre del Perú y que es una dictadura. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones, señor Hernando de Soto. Esperamos tenerlo pronto en RPP para saber cómo evoluciona esta relación suya con el señor Pedro Castillo, que se ha materializado con su encuentro en Máncora, pero que vemos que ahora da un paso importante con esta carta. Si tiene palabras finales, estaremos contentos de escucharlas, señor de Soto. Es usted muy amable. Lo que yo le ruego es efectivamente ayudarme en este sentido. Esta trampa marxista-leninista es una vieja trampa. Hay un libro al respecto, inclusive, escrito por Lenin, me permitirán la guachefería, pero en inglés se llama The Commanding Heights, que es las alturas de mando, cómo uno llega siendo una minoría ínfima. Perú libre no tenía ni el 1% en febrero, logra trepar al poder con una serie de etapas que incluyen la utilización de gente inocente en una primera etapa, y luego captura el poder y se queda en él. Hay terror y son los lugares donde se asesina para llegar al poder en una forma realmente sin repajo alguno. Entonces yo les agradezco, porque creo que nuestra patria está en peligro, y por lo tanto las definiciones, es decir, comprometerse en un sentido o el otro, dejar de utilizar el vehículo de caballo de Troya, nos puede dar victorias sobre el comunismo, que son muy importantes, porque es ahí donde se van a congregar si es que lo van a tomar el poder. Muchas gracias por sus explicaciones y por su tiempo. Que tenga usted un buen día, señor Hernando de Soto. Vamos a escuchar titulares de la hora y después un historiador del Colegio de México nos dirá qué estaba pasando en Lima un día como hoy, hace 200 años. Vamos entonces a escuchar los titulares de la media hora.